Ali Shamushka Kapaychin Mashikuna, bienvenidos a Rimari. Hoy conoceremos nuevas expresiones en Quichua. Primero tenemos hala hala. Anteriormente vimos este término o esta expresión con un significado como hey, oye, tú. Hoy veremos cómo esta misma expresión, pronunciada o entonada de distinta manera, significa otra cosa. Por ejemplo, estoy pasando por la calle, me encuentro un billete de $100. Mi expresión sería hala hala. Entonces, en español viene a ser algo como wow, qué bestia, qué guay. También tenemos la palabra ningimi, que en castellano equivale a algo así como mira que tú lo has dicho, ¿ah? Ya dices, verás. Si lo utiliza en un ejemplo, usted le presta dinero a un amigo. Su amigo le dice, mañana mismo te lo pago. Su expresión ante eso sería ningimi. Mira que tú lo has dicho, ya dices, verás. Y así incrementamos nuestro vocabulario quichua. Nos queda como tarea pues seguir practicando en nuestra casa. Recuerde que con Rimari la diversidad cultural enriquece.